me trajeron unas 11 monedas. Me dijeron que un pajarito les había dicho que yo coleccionaba monedas y billetes y trajeron 11 monedas. Así que muchas gracias. Gracias a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan cada día vía internet y también a través de las ondas de la radio. Queremos recordarles que el día de mañana, como se ha estado anunciando, hay, podríamos decir, un maratón de salud. Empezarán a impartirse pláticas de salud desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 7 de la mañana a las 3 de la tarde con diferentes médicos y especialistas en el área de la salud. Uno de esos expositores será su servidor. De 8 a 9 de la mañana estaremos contestando preguntas como siempre, y los demás que estén impartiendo sus temas también estarán contestando preguntas. Debido a ello, a que va a ser un día bastante cansado, se ha suspendido la reunión de mañana por la noche aquí en la carpa. Un tema menos, pero ni modo, no queremos tampoco cansarles. Pero el viernes, recuerden, el viernes retomamos. Estaremos aquí desde las 7 de la noche para iniciar con un servicio de canto, con algunos cantos especiales. La conferencia será a la hora que ya estamos acostumbrados, como estoy iniciando ahorita, y después seguiremos con una vigilia. También varios de los colaboradores de Radio Paraíso se han unido y han donado su tiempo voluntariamente para estar en vivo la noche del viernes y la noche del sábado, si es posible, toda la noche. No se pondrá la computadora como regularmente se hace, sino que será programación en vivo. Queremos que ustedes se unan con nosotros también. Queremos orar por la Radio Maratón del día domingo y queremos invitarles a que estén aquí también presentes desde temprano para estar en un ambiente de alegría, en un revolú cristiano, en un bembé que nos ayude para lograr el objetivo de Radio Paraíso. Nuestro lema de este Radio Maratón es Jesús, dame la victoria. Y también en lo que se refiere al aspecto espiritual, a esta semana de salud que estamos dando, nuestro lema es dame la victoria. Y el texto que se encuentra en 1 Corintios dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que varias personas están logrando victorias. Esta mañana estaba... Gracias. Esta mañana estaba en la Academia de San Sebastián y por la tarde en la Academia de Bellavista. Y había algunos testimonios que me contaban de los cambios que estaban sucediendo con estos pocos días que tenemos de pláticas. Nos gustaría que el día de mañana, que estemos al aire, ustedes puedan también contar sus experiencias. Esta noche les recuerdo también, al terminar la conferencia, inmediatamente su servidor subirá a la cabina y estaremos contestando preguntas. Si alguien quiere hacer una en directo, sube con nosotros, la hace en directo, y si no, a quienes nos llamen por teléfono le estaremos contestando hasta donde nos sea posible. Anoche cerramos los micrófonos a las 11 de la noche y yo todavía quedé contestando una media hora más algunas llamadas que había pendientes. Estamos teniendo un poquito de problemas con la computadora. Si por alguna razón no aparecen las pantallas, es un problema de ahí. Pero voy a tratar de seguir el orden de lo que está preparado para esta noche. Así que, habiendo dado esos anuncios... Bien, amigos, queremos anunciar también que estamos directamente en el internet, wtpm.org.net, en la sección de eventos. Allí puede ver todo lo que está aconteciendo aquí en la Carpa del Espíritu. ¿Se refiere? ¿Cuál? El cáncer, definitivamente. Puede ser que a alguien le digan, tuviste un infarto, y diga, ay, qué bárbaro, pero aquí estoy todavía. Tuviste un derrame, pero sigo vivo. Pero alguien le dice, tienes cáncer, y aunque esté vivo, gracias, aunque esté vivo, esa persona dice, para mí ya no hay esperanza. Tengo cáncer, la muerte es segura. Y teme esa persona y se angustia. Pero en nuestra vida espiritual también hay un mal temible, y ese mal temible es el pecado. Lamentablemente, cuando lo tenemos, si no lo erradicamos, si no lo extirpamos como se extirpa el cáncer, ese pecado continúa creciendo hasta que daña por completo nuestra vida espiritual.
El texto que he escogido para esta noche es Juan capítulo 9 y versículo 3. Dice: mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este versículo estaba hablando de una enfermedad, y yo estoy plenamente convencido que Dios también puede manifestarse si es su voluntad y así conviene para la persona, sanándolo aún del cáncer. Y he sabido de muchos casos reales que se han curado las personas del cáncer. Por eso pues escogí ese versículo, más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero también en nuestra vida espiritual Dios puede sanar ese pecado. Sus obras pueden manifestarse en aquella persona que tiene algún problema. Nuestro texto de esta noche está en Consejos sobre la Salud, página 131. Y dice: el cáncer y los tumores y las enfermedades pulmonares se deben mayormente al consumo de carne. Y cuando hablo de carne no me estoy refiriendo solamente a la carne roja. También me refiero al pollo, al pescado. A veces le pregunto a algunas personas: ¿usted come carne? No, solamente pollo y pescado. ¿Y eso qué es? ¿Papel? ¿Qué es eso? Es carne también. Y dice aquí: los cánceres, los tumores, y incluso añade: las enfermedades pulmonares se deben mayormente al consumo de carne. En Costa Rica, que es el país de donde ahora vengo, hay una comida típica, que es el gallo pinto, que dicho en palabras de otros países, es sencillamente arroz mezclado con frijoles. Pero como ustedes pueden ver ahí, ellos le agregan a veces un huevo o un pedazo de queso. Pero ¿por qué presento esta comida? ¿Qué tiene que ver con el cáncer? Nos va a servir para poder entender algo que voy a explicar más adelante. El arroz. Yo creo que todo mundo, o por lo menos los que cocinan, saben cómo se hace un arroz. Y en palabras sencillas voy a decir que el arroz, la persona, si ya lo compra lavado y vitaminado, lo que hace sencillamente es ponerlo en un poco de aceite a sofreír. Cuando ya se ha sofreído, o sofrito dicen aquí, ¿ok? Cuando ya se ha sofrito, entonces agarra un colorcito un poquito café, y entonces se le agrega agua y se tapa la olla y se deja cocinar. En algunas ocasiones algunas personas le agregan hierbas de olor o le agregan algún tipo de consomé, pero a muchas personas les gusta blanco. Así es que sencillamente así es el proceso. Sofreírlo y entonces ponerlo con agua hasta que hierva, unos 20 minutos aproximadamente, y el arroz está listo. Muy sencillo. Pero ¿qué pasaría si una persona, en lugar de hacerlo así, lo sofríe y luego le echa agua, pero a esa agua le agrega, por ejemplo, unos 5 o 6 puños de chile picante? Probablemente a la gran mayoría de ustedes no les gustaría. ¿Qué estamos haciendo al agregarle chile? Estamos haciendo un cambio dañino para el arroz que la mayoría de los puertorriqueños no se lo va a comer. Estamos haciendo una mutación, un cambio. También en mi país existe una hierba que se llama canelilla. Es una hierba tan potente que usted puede preparar una olla de alimentos para 100 o 200 personas. Esas ramas de esa canelilla y la mueva así un poquito dentro de esa sopa. A todos sin duda alguna les va a dar una diarrea bárbara. Por maldad algunos lo han hecho en bodas. Esas bodas se tienen que suspender prácticamente en la celebración. Están haciendo una mutación. Y es importante que entendamos que estas mutaciones también ocurren cuando se está llevando a cabo un proceso de cáncer. Y vamos a hablar un poquito más acerca de cuáles son esas mutaciones que ocurren. Pero la pregunta esta noche es: ¿qué es el cáncer? Probablemente todos han oído hablar de qué es el cáncer, pero no entendemos lo que es. Y el cáncer
es el crecimiento desordenado de cualquier tejido del cuerpo que forma una colonia de células anormales que destruyen las células normales. Ese es el cáncer. Y cuando esas células anormales empiezan a proliferar, a aumentar, dañan a los órganos que están cerca de ellas. Pero y en su vida espiritual hay un crecimiento desordenado de pensamientos, hay un crecimiento desordenado de acciones, hay un crecimiento desordenado de hábitos que dañan la vida espiritual y destruyen esa sanidad que se tiene cuando se está en relación con Dios. Pero cuando nos apartamos de Él, empieza ese crecimiento. ¿Cómo está el suyo? ¿Está creciendo? Sabemos que hay un sinnúmero de cánceres y aquí podemos ver algunos numerados. Por ejemplo, está el cáncer de los senos, el cáncer del cérvix, que es la parte, el cuello podríamos llamar del útero, cáncer del intestino o del colon, cáncer de la próstata, cáncer de los pulmones, cáncer de la piel, cáncer de cualquiera de los órganos de nuestro cuerpo. Cáncer de diferentes tipos. También en la misma forma hay diferentes pecados. Dentro de la iglesia popular se mencionan los 7 pecados capitales, pero hay algunos pecados que no se mencionan. El pecado del chisme, el pecado de levantar falso testimonio, el pecado de deshonrar el nombre de Dios, el pecado del adulterio, creo que está dentro de los pecados capitales. Y hay diferentes tipos de pecados también que probablemente ahora están destruyendo nuestra vida. Pero así como hay cáncer de la piel, dentro de la misma piel, por ejemplo, hay diversos tipos de cáncer, y aquí estoy mencionando solamente algunos. Cáncer escamoso, cáncer epitelial, cáncer vasocelular o un melanoma. Son diferentes tipos de cáncer solo de la piel. Así es que podemos decir que así como hay en la piel varios tipos, también en el pulmón hay varios tipos, y en el útero hay varios tipos, y en los senos hay varios tipos. Por eso podemos decir que el ser humano puede tener alrededor de 100 tipos diferentes de cáncer. 100 tipos diferentes de cáncer. Y cada persona también puede tener diversos tipos de pecados. ¿Cuáles son? Cada quien conoce los personales. Esta noche queremos aprender cómo evitar el tener cáncer, cómo disminuir los riesgos, pero cómo disminuir los riesgos del pecado en nuestra vida. Ojalá que también podamos aprenderlo. Pero ¿por qué saber acerca de el cáncer? ¿Por qué saber la importancia que tiene el tener estos conocimientos? Sencillamente porque el cáncer forma la segunda causa de muerte a nivel mundial. La primera, ya la dijimos, son las enfermedades cardiovasculares, pero el cáncer es la segunda causa de muerte. Cada año mueren solamente en los Estados Unidos de Norteamérica más de 500,000 personas como resultado del cáncer. Pero a nivel mundial nos dice la Organización Mundial de la Salud que mueren cada año 6.2 millones de personas como resultado del cáncer. Por lo tanto, es importante saber acerca del cáncer, porque nosotros podríamos llegar a ser una de sus víctimas posteriormente. Nadie estamos exentos. Pero también podríamos ser víctimas del pecado. Y es importante saber que existe, y es importante con la ayuda de Dios también tratar de evitarlo. Pero algunos nos preguntaremos, ¿por qué algunos sí tienen cáncer y otros no tienen cáncer? ¿Por qué algunos sí pecan y caen fácilmente en un pecado y otros no pecan, resisten ese mismo pecado? Hay varios factores. El primero de ellos es la etiología, lo que lo está ocasionando. Podría ser un cáncer, por ejemplo, de pulmón ocasionado por el tabaco. Podría ser un cáncer de cérvix ocasionado por un virus, el virus del papiloma humano.
Podría ser un cáncer de la piel ocasionado por el virus del SIDA, el sarcoma de Kaposi. Pero podría ser el pecado de la avaricia en una persona, podría ser el de la lujuria en otro, podría ser el del robo en otro. Diferentes tipos de cáncer, y las causas para iniciarse en estos pecados diversas, diferentes para cada persona. Otro de los factores importantes es la edad. Se sabe que las personas entre mayor edad tengan, va a haber un mayor riesgo. Y noten que aquí dice, el 50% de los cánceres son después de los 65 años. Pero eso nos indica entonces que un 50% de los cánceres están menos de 65 años también. Entonces no estamos exentos tampoco. Y noten allí en la pantalla cómo más de 1.500 niños mueren cada año, menores de 16 años, como resultado de el cáncer. Del pecado también nadie está exento. Cualquier persona de cualquier edad puede tener un pecado o más pecados, así como puede haber un cáncer o varios cánceres. Otro de los factores que influye en tener cáncer es también el sexo. En términos generales, los hombres tienen 2-1 comparado con la mujer. En la actualidad está avanzando grandemente el cáncer de la mujer porque los hombres están dejando de fumar una buena proporción y las mujeres están fumando. También las mujeres antes no consumían bebidas alcohólicas, ahora las están consumiendo. Y muchos de los hábitos existen ahora tanto para hombres como para mujeres. Los hombres antes comían mucho fuera de su casa, ahora también lo hacen las mujeres. Están cambiando los hábitos y está cambiando la proporción. Pero en la vida espiritual no hay diferencia. Tanto peca un hombre como peca una mujer. Yo no podría decir son más pecadores los hombres, son más pecadoras las mujeres. Dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, no hay justo ni aún uno. ¿Tú te crees justo? ¿Hay algún pecado? En mí debe haber pecado, estoy seguro. Hay pecado. Dios lo conoce, tal vez yo también. Pero no hay nadie que sea justo. Probablemente mi pecado sea la vanidad, por eso digo que soy guapo. ¿Ok? Algo hay en nosotros, algo tenemos, pero Dios puede ayudarnos a erradicarlos. Otro de los factores importantes en la adquisición del cáncer es la raza. Las personas de raza negra que viven en los Estados Unidos tienen más cáncer que las personas de raza blanca. ¿Por qué? Porque la raza negra ha adquirido los hábitos de la raza blanca. Y más adelantito van a entender por qué. Si tienen los mismos hábitos, entonces ¿por qué ahora los negros están teniendo más cáncer que los de raza blanca? Allí existe el factor cultural. Y por ejemplo, sabemos que los hindúes o los israelitas más bien los israelitas, no los hindúes, los israelitas tienen menos cáncer de cérvix las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos tienen la costumbre de la circuncisión. Entonces hay menos cáncer de cérvix, el cuello del útero. Entre los chinos hay menos cáncer gástrico. Hay menos cáncer entre los negros del África que los de raza blanca. Pero cuando estos mismos habitantes del África que son de raza negra vienen a los Estados Unidos, entonces tienen más cáncer que los mismos blancos por cambiar sus hábitos alimenticios. Pero ahí, dentro de ese grupo, se destaca un grupo muy importante, los adventistas del séptimo día. Y entre las estadísticas de salud, en más de 100 estudios que existen científicos, más de 150 estudios científicos, dice que los adventistas del séptimo día tienen un índice de vida mayor que el resto de la población. Y entre las cosas que hace que tengan más vida es que tienen menos cáncer. ¿Por qué será? Por sus buenos hábitos en la alimentación, por evitar algunas sustancias como el tabaco, las bebidas alcohólicas, porque practican un poco más un estilo de vida saludable, hacen ejercicio, toman más agua, etcétera. Cosas que hemos estado aprendiendo estos días.
y los adventistas se destacan allí. Pero pregunto, ¿los adventistas son menos pecadores que los de afuera, que son de otra religión? Ojalá que sí sea. Pero también los de afuera tienen la posibilidad, por la gracia de Dios, a través del Señor Jesucristo, de ser o de formar parte de la estadística del libro de Hebreos, capítulo 11, donde está la lista de los hombres de fe que estarán en el cielo. Solamente a través del Señor Jesús. Otro factor importante en la adquisición del cáncer es el ambiente externo. Nos vemos expuestos constantemente, por ejemplo, a la polución, al smog, a los contaminantes de las grandes industrias, y esto aumenta nuestra tendencia a tener cáncer. Los herbicidas que se utilizan para matar algunas hierbas que rodean las hortalizas, con lo que se fertiliza, aumenta nuestro riesgo. Hay muchas cosas en el medio ambiente que hacen que estemos más propensos, y en nuestra vida espiritual tenemos que cuidar el medio ambiente. Probablemente nuestra casa esté resguardada, se sienta la presencia de Cristo constantemente, pero salimos a la calle, escuchamos pornografía, canciones eróticas, el cine está rodeado también de mucha mundanalidad, se ven drogas, asesinatos por todo, y eso va dañando nuestra conciencia espiritual. Hoy estaba en una de las academias que yo les mencioné, y se asombrarían de ver las preguntas que niños de 7 a 13 años me hacían acerca de sexualidad. Se asustarían si yo lo pronunciara aquí a través del internet y de la radio. Estamos rodeados de ese ambiente externo que también puede afectar nuestra salud espiritual. Pero también el ambiente interno es muy importante en la adquisición de cáncer. Si una persona tiene la bacteria que produce úlceras en el estómago o en el intestino, el Helicobacter pylori, eso le aumenta el riesgo de tener un cáncer. Si una persona consume colorantes y conservadores constantemente, aumenta el riesgo de tener un cáncer. Si una persona consume tabaco, alcohol, cambia su ambiente interno y aumenta el riesgo. Y en tu vida personal, ¿cómo es tu ambiente interno? ¿De qué clase son tus pensamientos? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas? ¿Qué es lo último que estás pensando cuando te acuestas? ¿Cómo es tu ambiente interno? ¿Piensas en Jesús? ¿Piensas en Dios? ¿Cómo está tu espiritualidad? Otro aspecto muy importante es el estilo de vida. Y ustedes ven la palabra adelante, que yo ya les explicaba, significa agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, la temperancia, que decíamos es la abstinencia de todo lo malo y el uso moderado de lo bueno, y la esperanza en Dios, o la espiritualidad, como queramos decir la letra E. Esos remedios están dados por Dios, están a nuestro alcance. Si los ponemos en práctica, vamos a tener menos riesgo de cáncer. Cada vez se van descubriendo más cosas acerca de estos beneficios que nosotros conocemos. Decía el otro día yo, hace más de 140 años. Y ahora algunos descubrimientos, según bien actuales, están diciendo esto es así, es así. Nosotros ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. El asunto es, ¿lo estamos poniendo en práctica? Ya dijimos que el cáncer es el crecimiento desordenado de cualquier tejido, lo cual produce una colonia de células anormales que destruyen a las células normales o a los tejidos normales. Pero la pregunta es, ¿qué inicia ese cáncer? ¿Qué inicia ese cambio de las células para que se hagan anormales y que ellas destruyan a los tejidos normales? Y la pregunta también es, ¿qué inicia el pecado? Un pensamiento, una exposición al mismo, una visita a un lugar indecoroso. ¿Qué inicia el cáncer? ¿Qué inicia también el pecado? Es muy importante que sepamos qué es lo que está originándolo. Y para poderlo entender, vamos a hablar acerca de los genes. Los genes son partes pequeñas de nuestras células donde está toda nuestra información. Desde que nacimos, ahí estaba escrita la descripción de nuestro organismo, cómo íbamos a ser, guapos, feos,
narizones, chatos, orejones, blancos, negros, todo está escrito allí en los genes. Y mientras esos genes estén bien normales, entonces todo nuestro organismo está normal, no tenemos nada anormal. Perfectos, un perfil griego, unas orejas envidiables por todo mundo, unos ojos del color que los papás querían, todo está bien. Pero, ¿qué pasa cuando una de estas o uno de estos genes tiene algún cambio, tiene una mutación? Ok, ustedes están viendo ahí en la pantalla que hay unas letras, la C unida con la G y la A unida con la T. Son 4 bases purínicas, vamos a decir, sustancias que hay en el organismo que se unen unas con otras. Siempre se va a unir la citosina con la guanina y la adenina con la timina. No se puede combinar la adenina con la guanina, ni la timina con la citosina. Tiene que ser citosina con guanina y adenina con timina. Y vamos a imaginarnos que para que mis ojos se formen, hay una palabra que dice, los ojos de Auger van a ser citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina y adenina, timina. ¿Correcto? Esa es la palabra para describir cómo son mis ojos, o la frase para decir cómo son mis ojos. Pero entonces sucede un cambio, hay una mutación, y entonces aparece la palabra citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, adenina, timina, adenina, timina. Ya cambiamos una citosina, guanina por una adenina, timina. Ya hubo un cambio y entonces de la Rocha no ve. Estoy haciendo muy sencilla la explicación, pero hubo una mutación y eso me produjo la enfermedad que ahora yo tengo. Un gen falló. Y lo mismo sucede cuando hay un daño a los genes, aun cuando ya nacimos y nacimos perfectos, pero se daña un gen y entonces esa célula ya tiene una información inadecuada que cada vez que se reproduzca la va a transmitir a esa célula y esa a la otra y esa a la otra hasta que haya una colonia de células anormales. Estas células anormales se llaman prooncógenos, que quiere decir que van a producir posteriormente un cáncer y van entonces a destruir el tejido porque ya va a estar ahí precisamente el cáncer, ya se va a estar destruyendo el tejido. Pero esos apenas están predisponiendo, no están iniciando el cáncer, ¿ok? ¿Recuerdan el cambio que hicimos en el arroz? Le agregamos canelilla, hicimos una mutación, alguien lo consume, diarrea segura. Hicimos otra mutación, le agregamos al arroz chile. El puertorriqueño no lo tolera, la gran mayoría. Lo come y probablemente tenga una gastritis o una colitis que esa noche no pueda dormir. Algunos mexicanos tal vez sí lo van a tolerar. Pero para ustedes es una mutación. Lo mismo está sucediendo en nuestras células. Y en tu vida espiritual, ¿qué cambió tu vida? Tú eras diferente, eras bueno, hacías las cosas que a Dios le agradaban. Y ahora tal vez te estás alejando. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo esa primera mutación? Pero dentro del cáncer, entonces ocurre una segunda mutación, un segundo cambio. Y entonces, cuando esto ha sucedido, cuando se ha producido una segunda mutación, allí se inicia el cáncer. Entonces, esas cosas que producen esas mutaciones, esos cambios en los genes, se llaman cancerígenos. Y dentro de los cancerígenos tenemos dos grupos. Un grupo que son los promotores y otros que son los iniciadores. En otras palabras, los promotores son los que hacen la primera mutación y los segundos hacen la segunda mutación y se inicia el cáncer. Pero voy a aclarar un poquito más acerca de estos iniciadores. Pero ahora para que entiendan, tengo que acostumbrarme a las palabras de aquí. Ahorita es como más adelante, aquí. Ok, ahora es ya. Ahora para que entiendan, los promotores son los que hacen la primera mutación y los iniciadores son los que hacen la segunda mutación. ¿Y cuáles son esas cosas que son promotores? En primer lugar, noten lo que dice la primera
cosa que está ahí, que es grasa en la alimentación. Grasa en la alimentación, primer promotor de cáncer que estamos mencionando esta noche. Segundo, hormonas, especialmente hormonas en las mujeres, pero también en los hombres. Las hormonas pueden ser unos promotores. También tenemos el fenobarbital, un tipo de tranquilizante que se utiliza en algunas personas con epilepsia y algunas otras enfermedades para evitar convulsiones. También tenemos la aflatoxina. ¿Qué es la aflatoxina? Un hongo que se produce en las semillas que se dejan humedecer, en el maíz, en los frijoles, en el maní, en las nueces que están húmedas, que usted siente que saben como a rancio y se las come de todas maneras. Dice, este frijol huele medio raro, pero lo voy a poner a hervir. Allí hay aflatoxina y puede ser uno de los promotores de cáncer. Otro de los promotores que existen es el asbesto, un material que se utilizaba mucho antes para la construcción de casas, tuberías, láminas, que ya en la actualidad se ha retirado del mercado en la gran mayoría de los países, pero todavía hay algunos donde existe. También lean lo que dice la siguiente, sacarina, un medicamento que cuando salió al mercado los diabéticos dijeron, aquí está nuestra solución, podemos comer sacarina en lugar de azúcar. Ahora se sabe que es pro-oncógeno, cambia a la célula, a los genes, hace una mutación y la persona corre el riesgo de tener finalmente cáncer. Los hidrocarburos son los derivados del petróleo, la gasolina, el diésel que constantemente estamos respirando en la calle, que nos estamos tragando el humo de los vehículos. Y número 8, el estrés. El estrés puede ser un promotor de cáncer. ¿Qué es lo que inicia también tu vida en el pecado? Analízalo, búscalo. Tal vez algo que no creías, como algunas de las cosas que estamos revisando esta noche en cuanto al cáncer físico, también pueden haber iniciado ese camino de descenso en tu vida espiritual. Pero entonces, cuando ya estuvimos en contacto con algunos de estos promotores, ahora nos ponemos en contacto con un iniciador y se inició el cáncer. ¿Y qué son esos iniciadores? Primero, la luz ultravioleta, la luz del sol, el calor, los rayos X. Por eso no es muy recomendable tomar unos rayos X a una madre cuando está embarazada. Tampoco no es recomendable que la persona esté tomando muchas veces rayos X, porque puede ser un iniciador del cáncer. También tenemos algunos químicos, algunos de esos químicos que nosotros consumimos en los mismos alimentos que estamos consumiendo y que ni siquiera sabemos que son cancerígenos. Algunos de ellos son colorantes o conservadores de los alimentos. Y tenemos también a un gran amigo de muchas personas que puede iniciar el cáncer, y me refiero al tabaco. Pero también hay otros iniciadores. Está el alcohol. Están los productos químicos industriales, lo que expelen las fábricas a través de sus chimeneas, lo que se utiliza para pintura, lo que se utiliza como solventes, también son productos químicos industriales. También tenemos allí al estrés y tenemos a algunos virus. Pero quiero que noten algo esta noche. El estrés estaba en ambas listas. El estrés es un promotor y es un iniciador. Y en nuestra vida espiritual, cuando estamos demasiado tensos, demasiado preocupados, demasiado angustiados, puede ser que eso nos esté retirando de Dios, que es la medicina para nuestro cáncer espiritual. Y entre más nos estresamos y nos separamos de Dios, más estamos en riesgo de caer en ese cáncer espiritual. Pero déjenme decirles algo más en el cáncer físico. Todos los iniciadores
pueden ser promotores. ¿Escucharon? Todos los iniciadores pueden ser promotores. En otras palabras, no necesitamos haber estado expuestos a los hidrocarburos, a la aflatoxina, a el asbesto, a la grasa de los alimentos, a las hormonas, para iniciar el cáncer si tenemos algunos de los iniciadores, porque ellos mismos se pueden convertir en promotores. ¿Y cuáles dijimos que son los iniciadores? Está la luz ultravioleta, el calor, los rayos X. También tenemos los químicos, tenemos al tabaco, el alcohol, los químicos industriales, el estrés y los virus. Eso quiere decir que si usted está consumiendo tabaco, aunque no tenga ningún otro factor de riesgo, el tabaco le puede iniciar el cáncer. Que si usted está consumiendo alcohol, no necesita tener ningún otro factor de riesgo, le puede producir cáncer. Que si está muy expuesto a la luz del sol, le puede producir cáncer porque está pasando demasiado tiempo en él. Y así cada uno de ellos. Y vuelvo al estrés. Si usted maneja demasiado estrés, puede tener cáncer por el estrés. ¿A qué nos estamos exponiendo también en nuestra vida espiritual? Hay algo que nos inició para apartarnos de Dios y ahora probablemente ya nos está provocando una segunda mutación espiritual y ahora ya tenemos un cáncer. Como decíamos al principio, el cáncer es un mal temible. Nadie quisiera que le digan que lo tiene. Pero hay solución. El 80% de los cánceres pueden ser curados si se detectan a tiempo. Y yo diría gracias a Dios. Y ya algunas clínicas de investigación están diciendo que se está casi llegando al 90% de curación de cánceres si se detecta a tiempo. Y en tu vida espiritual y en mi vida espiritual, si detectamos cuál es el cáncer que tenemos, hay un 100% de curación gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro versículo decía, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme decirles que también el 70 al 90% de los cánceres los adquirimos por nuestro contacto con el medio ambiente, tanto el externo como el interno. Y el 90% y el 100% del pecado ocurre por lo que nos rodea, porque nos dejamos influenciar por ello. Pero como ya dije, hay curación gracias a Jesús. Pero lo mejor sería no exponernos a ese medio ambiente para que no afecte nuestra vida espiritual. Y entonces nos estaremos preguntando, ¿y qué podemos hacer? Porque eso es lo que más me interesa a mí, para saber cómo evitar un cáncer, cómo hacer que no me dé el cáncer. No lo tengo, pero no lo quiero tener. Vamos a hacer algunas cosas. Tengo aquí 9 puntos. El primero de ellos es reconocer las señales de peligro. La primera de ellas, cuando cambian sus hábitos de alimentación. Usted comía una buena cantidad, ya sabía cuánto era, pero de repente ha perdido el apetito, ya no quiere comer, no tiene hambre, están cambiando sus hábitos de alimentación. Cuidado, puede ser una señal de peligro, hay que estar pendiente, porque ya no estoy sintiendo apetito, porque ya no quiero comer. Otra de las señales de peligro, la número 2, es cuando tenemos alguna herida. Cuando tenemos alguna herida que no sana, está allí y nos curamos y nos curamos y nos curamos y no sana. Podría ser que sea por diabetes, pero cuidado, que esa herida que inició por el problema de diabetes podría ser cancerosa. Hay que estar pendiente de ello. Una tercera señal, cuando tenemos algún tipo de sangrado, que no debiera estar. Nos empieza a sangrar la nariz, las encías, la boca, tenemos sangrado en la orina, en el excremento, cualquier tipo de sangrado o secreciones. Pueden salir sangre por los senos, o puede haber algún tipo de secreción, o está saliendo algún tipo de secreción por la uretra, por donde orinamos, que no debiera estar allí.
cuidado, podría estar indicándonos que hay algún tipo de cáncer. Es una señal de peligro. Otra señal de peligro son las masas, las bolitas o tumores que aparecen en diferentes lugares. Podría ser en los senos, podría ser una bolita, una masita en la próstata, obviamente se la va a detectar solamente el médico. Podría ser una bolita en un testículo, podría ser una bolita en alguna parte de la piel, en un hueso. Podría ser un tumor canceroso. Hay otras señales más, como por ejemplo una verruga o un lunar que cambia de color o tiene varios colores, que sus bordes se hacen irregulares, que está creciendo o que duele o que pica. También podrían ser manchas en la piel. Si estas están, hay que tener cuidado. Aparecen más en ancianos, pero también puede ser en otras personas. También cuando una persona tiene ronquera, podría ser una señal de cáncer. También cuando una persona tiene dificultad para tragar. Pero noten que allí en la pantalla dice 14 días. Eso quiere decir, no porque una persona está ronca, ¡ay, será que tengo cáncer! Han pasado 14 días y a usted no se le ha quitado la ronquera. Vaya con su médico, podría ser un cáncer que está iniciando. Tiene 14 días que tiene dificultad para tragar, cuidado. 14 días con sangrado, 14 días más que tiene una herida y no sana, no se ve que haya mejoría. Todas esas 7 señales que mencioné, 14 días hay que ir con el médico. Y ese es el primer punto de los 9 que podemos hacer para prevenir el cáncer. El segundo punto es evitar el tabaco. En animales de experimentación, en ratas, se les untaba en la piel benzopireno, uno de los cancerígenos que hay en el tabaco, el más importante, y el 90% de esos animales tenían cáncer de la piel, 90% por el benzopireno. Y cada que usted inhala algún tabaco, las personas que nos están viendo a través del internet, las que nos escuchan a través de la radio, está inhalando benzopireno y corre el riesgo que corrían las ratas de laboratorio, tener cáncer. Una tercera cosa que podemos hacer para evitar el cáncer es disminuir el consumo de bebidas alcohólicas. Yo les hablé un poco en días pasados, pero cuando estas se combinan, sobre todo con el tabaco, aumentan mucho más el riesgo de tener cáncer del esófago, cáncer del estómago, cáncer de los intestinos, cáncer de la vejiga, cáncer del páncreas, por consumir alcohol. Así es que como tercer punto sería eliminar el alcohol de nuestro consumo. En cuarto lugar, es muy importante la alimentación. Y noten que la pantalla dice del 35 al 56% de los cánceres tienen que ver con nuestra alimentación. Puertorriqueños y todos los amigos que nos escuchan a través de internet y de las ondas de la radio, este es un llamado de atención a mejorar nuestra alimentación, porque más de la mitad de los cánceres se producen por lo que estamos comiendo. Otra de las cosas que tenemos que hacer, estamos en el punto 4, no hemos terminado con el punto 4, seguimos hablando de alimentación, es cuidar la cantidad que consumimos. Cuando consumimos en exceso, da como resultado obesidad. Y yo ya les mencioné algunos de los cánceres que se producen solo por estar obeso. En tu vida espiritual, ¿qué estás comiendo? ¿Cuál es tu alimento espiritual? ¿De qué te alimentas cada día, cada mañana? ¿De la televisión solamente? ¿De la radio, que no es cristiana? ¿O lees alguna porción de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu alimento? Y cuando comes eso negativo, eso malo, tal vez lo comes en grandes cantidades, estás trayendo tu muerte alrededor, como decíamos en el día anterior. ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué te estás alimentando? Dentro de la misma alimentación, debemos de decir que hay que disminuir o eliminar, no disminuir, eliminar el café y el chocolate y las bebidas similares.
Se ha comprobado que estas dos que están en la pantalla, café y chocolate, causan cáncer de la vejiga, cáncer del colon, cáncer de esófago, cáncer de estómago por la irritación constante que producen. Pero también hay sustancias similares como el té negro, que tiene una sustancia similar a la cafeína. El chocolate, la sustancia que tiene similar a la cafeína, pero también existe, especialmente en Sudamérica, una bebida que se llama bebida mate, que tiene los mismos efectos, no está en las mismas concentraciones que el café, pero tiene y aumenta el riesgo, al igual que las otras, de tener cáncer de diferentes partes del organismo, especialmente las que ya mencioné. Otra de las cosas que tenemos que cuidar en nuestra alimentación, estamos con el punto 4, es disminuir el consumo de azúcar y de sal. Yo les hablé un poco ya de esto, no voy a entrar en muchos detalles, pero ambas se ha visto que están íntimamente relacionadas con la producción de cáncer y debemos disminuirla. En una ley, en un decreto que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica hizo tratando de mejorar la salud norteamericana, puso las leyes de la salud y entre una de ellas, o dos más bien, una decía hay que disminuir el consumo de sal. Y otra decía hay que disminuir el consumo de azúcar. Otra de las cosas que tenemos que cuidar en cuanto a nuestra alimentación es quitar las carnes. Las carnes tienen potentes cancerígenos. Esto tenía planeado hacerlo el día de mañana, pero se suspendió esa plática. Y les voy a decir ahora algunos de esos cancerígenos. El primero de ellos, benzopireno. ¿Recuerdan dónde lo mencioné? Con el tabaco. Cuando usted está allí en la parrilla poniendo una carne para asarla, cae esa grasita por el calor que le está llegando de las brasas. Y cuando cae la brasa sale un humito que usted dice, ¡ay, qué rico! Pero ese humito se pega en la parte de abajo de la carne. Y obviamente para que se cocine bien usted le da vuelta. Y también vuelve a caer la grasa, vuelve a subir el humito. En esa quema de grasa, junto con el carbón que usted está utilizando, o la madera, o el árbol que cortó en trozos para asar la carne, se está produciendo benzopireno. Y cuando usted consume 1 kilo de carne, 2.2 libras de carne, está comiendo la misma cantidad de benzopireno que se fumaría en 250 cigarrillos. Y ese es uno de los cancerígenos. Existe también el metilcolantreno, una sustancia que se produce cuando la carne se expone a altas temperaturas. No voy a entrar mucho en detalles, mi reloj me está diciendo que ya me calle. También existen la nitrosamina y la nitrosuria, que son compuestos que se forman por los conservadores que se unen a las bacterias intestinales. Y existe el colesterol, que cuando se oxida, yo les explicaba en el mes de mayo, se convierte en el más potente cancerígeno que metemos al cuerpo. Y se oxida al estar en contacto con el fuego, al cocinarse, y con el oxígeno que hay en el medio ambiente. Y todos esos cancerígenos estamos metiendo al comer carnes. Y todavía estamos hablando del cuarto punto, nutrición. También tenemos que cuidar para para consumir, no sé si tenía una pantalla de esto, creo que sí, consumir más frutas, verduras y cereales o granos. ¿Por qué? Ya recordé que sí tenía una pantalla. ¿Por qué? Primero, tiene sustancias antioxidantes. Al disminuir la oxidación, disminuye el riesgo de cáncer. En segundo lugar, hay más fibra. En tercer lugar, hace que las bacterias intestinales trabajen mejor y quitan la oxidación y disminuye el riesgo de cáncer, porque también las materias fecales van a estar menos en contacto con el intestino. En cuarto lugar, cuando se consumen estos productos hay menos grasas. Y en quinto lugar, existen
unas plantas que a muchos no les gustan, que son las crucíferas. Entre ellos está el brócoli, el coliflor, el repollo, la lechuga, que todos ellos contienen una sustancia que está altamente comprobada, que son sustancias que disminuyen el riesgo de cáncer de estómago, cáncer de colon y ahora se sabe que también cáncer de los senos, pero a veces no los estamos consumiendo. Otra de las cosas que podemos hacer para evitar el cáncer es, punto número 5 de los 9 que les dije, disminuir la grasa. Y donde más la consumimos lamentablemente es en las carnes. Pero también tenemos que tener cuidado con la cantidad de grasa, aun cuando sea de origen vegetal. Sexto punto, tenemos que disminuir el estrés. Cuando estamos estresados, aumentan las hormonas del cuerpo, aumenta el ácido clorhídrico y disminuyen las defensas. Estamos creando un ambiente propicio para el desarrollo del cáncer. Séptimo punto, tenemos que iniciar a hacer ejercicio. Esto va a ayudar grandemente para disminuir el riesgo de cáncer. ¿Me decía algo? Ok. Octavo punto, hay que tomar mucha agua. Ya les expliqué bastante acerca del agua. Y noveno punto, no podemos dejar a un lado nuestra confianza en Dios. Hay experimentos que comprueban que personas con cáncer responden mejor al tratamiento, a la terapia anticancerígena cuando están relajadas, cuando se les enseña cómo relajarse. Pero no hay algo que pueda producir mejor relajación que aprender a confiar en Dios. Cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, estás menos estresado. Promotor e iniciador estrés. Y entonces estás disminuyendo tu riesgo de cáncer. Y cuando tú pones tu confianza en Dios, ese pecado, ese cáncer espiritual que te está corroyendo, que te está destruyendo, que te está acabando, también puede ser no solamente prevenido, sino eliminado por completo. Por eso esta noche yo quiero decirles, tenemos que entregar nuestra vida al Señor. En el versículo que poníamos al principio, Juan capítulo 9, versículo 3 decía, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios quiere esta noche, mi querido amigo, mi querido hermano, manifestarse en tu vida. Él te quiere decir, ese cáncer que tú tienes, yo lo puedo extirpar ahora mismo, en este instante. Tú no tienes que decir nada, sino solamente decir, Señor, estoy en tus manos, tú eres el cirujano divino. Quita el cáncer del pecado que hay en mi vida. ¿Quieren decirle eso al Señor y quieren manifestarlo poniéndose en pie? Amén. Gracias. Gracias por su respuesta. Y tú, mi querido amigo, que estás a través del internet o que estás escuchando a través de las ondas de la radio, ¿has escuchado cuál es nuestro lema para esta semana? Dame la victoria. Y quiero decirte que esta noche Dios quiere darte la victoria. No importa qué es lo que tú hayas hecho, no importa cuál sea tu pecado, cuando lo hayas cometido, Dios te perdona. Él no te dice, quiero que estés sin cáncer espiritual para que vengas a mí. Te dice, ven a mí así como estás. Si tus pecados son rojos como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo voy a quitar todo eso que te está manchando. Lo único que tienes que hacer, te dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quieres, mi querido amigo, que nos escuchas a través del internet, a través de la radio, unirte con nosotros para decirle a Dios, Señor, toma mi corazón y límpiame de este cáncer que está acabando con mi vida? Acompáñanos a orar. Oremos. Padre infinito y Dios de amor que estás en los cielos, Señor, gracias nuevamente por tu amor y misericordia. Gracias porque un mal temible que es el cáncer en nuestra vida física, los científicos han descubierto cómo erradicarlo en su gran mayoría.
pero también el mal más temible es el pecado que puede apartarnos de ti por completo. Y no importa si muriéramos alguno de nosotros de cáncer, si supiéramos que al resucitar podremos estar contigo para vivir eternamente. Por eso, Señor, esta noche, los que ya te hemos entregado nuestro corazón anteriormente, queremos renovar nuestro pacto. Queremos decirte, Señor, hoy quiero hacer un pacto contigo. Quiero que quites esas células anormales que han estado destruyendo mi tejido espiritual, que ya me están produciendo un cáncer, y decirte, Señor, sáname. Y también, Señor, tú conoces el corazón de nuestros amigos que tal vez nunca habían hecho una decisión de entregarse a ti, y esta noche están ahí luchando. Tal vez nadie los ve, tal vez tienen temor de hacerlo porque la familia está junto con ellos, pero tú los conoces, Señor. Toca su corazón y que ellos también, al igual que nosotros, caigan delante de ti y te digan, Señor, sáname, quítame ese pecado, eso que ha estado acabando con mi vida. Y Señor, gracias, porque esta noche he aprendido, tal vez te digan ellos, que tú me perdonas mi pecado, no importa lo grande que haya sido. Y Señor, que esta noche estas personas que te están entregando su corazón por primera vez, se levanten su cabeza con la plena confianza y convicción de que tú ya has perdonado su pecado, que su cáncer ha sido sanado y que esta noche, por tu gracia divina, han alcanzado la victoria. Los ponemos, Señor, en tus manos, al igual que a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos des ánimo para volver el día viernes por la noche, para terminar con esta semana de salud, que podamos también unirnos a la vigilia que habrá y que podamos salir de ella plenamente convencidos de que hemos obtenido la victoria durante esta semana. En igual forma, Señor, te pedimos por la Radio Maratón que este próximo domingo se llevará a cabo en este lugar. Te pedimos que tú bendigas todos los planes, que la gente dé de todo corazón para que esta labor tan maravillosa que Radio Paraíso realiza pueda seguir siendo una realidad. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque sabemos que en el momento más adecuado has de dar la respuesta a nuestra petición. En Cristo Jesús rogamos. Amén. Amén. Agradecemos al doctor Oger de la Rocha y a cada uno de ustedes que se han dado cita en esta noche aquí en la carpa. Vamos a pasar ahora a nuestros estudios. El doctor Oger de la Rocha estará contestando preguntas, así si alguno de los que están aquí en la audiencia quieren subir o apuntar su pregunta, así el doctor las va a contestar. Pasen todos, buenas noches. Con un mensaje de amor y paz para Puerto Rico y el mundo, transmite WTPM FM Estéreo Aguadilla Mayagüez con 50.000 vatios de potencia y retransmitiendo WTPM FM 1 Yauco Ponce. Radio Paraíso.